Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Quiero leer la Biblia, la palabra de Dios nuevamente, hermanos, en el pasaje que ya leímos de Esdras, capítulo número 9. Quiero leer solamente, nuevamente, el versículo 9. Esdras, capítulo número 9, para leer nuevamente el versículo número 9, que dice de la siguiente manera: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Oremos, hermanos. Padre celestial, estamos muy agradecidos contigo porque siempre has bendecido la vida de cada uno de nosotros. Y Padre celestial, en esta hora rogamos que tu palabra, Señor, nos dé la enseñanza que tú quieres, que tú seas, Señor, quien la aplique a la vida de cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la necesidad que cada uno tenemos. Y te ruego, Padre celestial, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Tu bendición sea en la vida de cada uno de mis hermanos y de sus familias, abundantemente, Señor, en todas las áreas, pero sobre todo en el aspecto espiritual. Todo esto, Señor, agradecemos y te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues estos domingos de este mes hemos estado considerando algunos pasajes que hablan acerca de la oración. Este mes de septiembre, la palabra de Dios hace énfasis en nuestra vida para que tengamos una vida de oración. Y en los domingos pasados vimos algunos pasajes acerca de la oración del Señor Jesús y de algunos de los siervos del Señor Jesús que oraron. Este día, hermanos, la palabra de Dios nos está hablando acerca de una oración en el pasaje que leímos que hace Esdras. Y quisiera que pudiéramos meditar juntos, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero poner a su consideración algunos aspectos de los que vienen en este pasaje y en otros de el libro de Esdras. Y hermanos, debemos recordar que en todo momento la palabra de Dios nos muestra de una manera clara cuál es la condición de cada uno de nosotros, que es de pecadores y del pecado. Y hermanos, el pueblo del Señor desde sus inicios fue un pueblo que se caracterizó por ir muchas veces en contra de la voluntad de Dios, desobedeciendo y haciendo lo que ellos querían y cometiendo toda clase de pecados. Y el pecado, hermanos, en todas las manifestaciones que hay, es errar el camino, es errar al blanco, es fallar a lo que el Señor ha dejado a nuestras vidas. Y en este pasaje de Esdras, hermanos, podemos encontrar cómo el pecado del pueblo del Señor pudo llevarlos a situaciones bastante difíciles
en su vida como pueblo. Y hermanos, el pecado siempre traerá consecuencias a nuestra vida, negativas, malas, de dolor, de tristeza, de angustia, consecuencias que a veces han llevado a muchas personas a la muerte física y aún a la muerte espiritual. El enemigo, que es Satanás, que es el que motiva la vida de cada uno de nosotros a cometer pecados, siempre está dispuesto a acabar o a destruir la vida de cada uno de nosotros. Y así se destruyen vidas, se destruyen familias, se destruyen matrimonios, se destruyen países, se destruye todo lo que cae en el pecado, viene como consecuencias. Y en el pueblo de Israel en este tiempo, una de las consecuencias fue la esclavitud, que fueron esclavizados y fueron destruidos. Su ciudad, su país, sus pertenencias, sus familias, su propia vida, como resultado del pecado, hermanos, la destrucción. Pero siempre el Padre Celestial, nuestro Dios, siempre, hermanos, tuvo misericordia de sus hijos, como tiene misericordia de nosotros que somos sus hijos. Y siempre la restauración, y siempre la presencia de Dios, y siempre la ayuda del Señor a sacarnos o ayudarnos a salir de las situaciones en las que caemos y en las que cayó el pueblo del Señor. Hermanos, les decía que estos tres pensamientos pongo a su consideración, hermanos, para que podamos ver la situación en la que vivió el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, los hijos del Señor, y en situaciones que podemos vivir también nosotros si desobedecemos al Señor. El pecado, hermanos, de la desobediencia es uno de los primeros pecados que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y hermanos, a un pecado se unen o se enganchan otros pecados. Y el pecado de la desobediencia a Dios trajo también la codicia. Y cuando el enemigo les mostró aquel árbol que era bueno, que era agradable a los ojos y que era posiblemente atractivo para comer, ahí entró también la codicia en la vida de Adán y Eva, y codiciaron aquel fruto. Y hermanos, la codicia, la desobediencia y todos los pecados que se fueron uniendo a estos, es algo que ataca la vida nuestra, el enemigo, y constantemente está atacándonos acerca de desobedecer a Dios, de estar codiciando algo que vemos. A veces son objetos, a veces son personas que se codician. Y muchas veces, hermanos, los hijos de Dios caen en estos pecados. El pueblo de Israel, hermanos, por ignorancia de las Escrituras, de la palabra de Dios, caían en pecados, como en el tiempo de las consecuencias que viven con Esdras. Hermanos, el Señor dijo en Mateo 22, erráis, cometes error, caes en pecado, porque ignoras las Escrituras y el poder de Dios. Y ya hemos dicho que ignorar las Escrituras es no saberlas, no conocerlas, tener ignorancia de lo que dice la palabra de Dios. Y también errar ignorando es hacer caso omiso a lo que la palabra de Dios y tomar nuestras propias decisiones y hacer muchas veces lo que nosotros queremos. El pueblo de Dios, hermanos, tenía para ese tiempo parte de la palabra de Dios ya escrita. Tenían ya la ley que había escrito Moisés desde el Génesis, el Pentateuco, lo tenían y lo estudiaban y lo conocían perfectamente bien. Sabían, hermanos, de los proverbios, de los salmos, de los profetas también. Tenían a su alcance, hermanos, gran parte de la palabra de Dios que conocían y que oían de los dirigentes, de sus propios padres. Escuchaban la palabra de Dios. Sin embargo, el pueblo del Señor, hermanos, con un corazón duro, con un corazón alejado de Dios, no obstante que tenían la palabra de Dios escrita, y que en el templo estaba la palabra de Dios allí, y que los sacerdotes la daban a conocer y hablaban al pueblo, no creían, no obedecían. Y aunque el Señor quería que su palabra estuviera no en tablas de la ley,
no en tablas físicas, sino en el corazón de ellos, no lo hacían. Y así hubo muchos reyes, dirigentes espirituales que trataban de que el pueblo fuera por el camino del Señor. Pero otros, los mismos dirigentes espirituales, los mismos sacerdotes, los mismos reyes caían en pecado, se alejaban de Dios y venía un decaimiento en todo el pueblo y una serie de pecados que los llevaba a situaciones difíciles. Ciertamente que hubo reyes y hubo hombres que buscaron la voluntad de Dios. Por ejemplo, Josías, uno de los reyes del pueblo del Señor, que llegó al reinado siendo un niño de 8 años. Y cuando cumplió 12 años de edad, imagínense un niño de 12 años, le dijo a los sacerdotes y los convocó y les dijo: ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde tiene la ley de Dios? ¿Dónde está guardada? Para que estuviera guardada la palabra de Dios en un lugar en el templo donde ya no se leía, donde ya no se explicaba, donde los sacerdotes no sé qué hablaban al pueblo, sino estaban leyendo la palabra de Dios. Y él, siendo un niño de 12 años, dijo: tráiganla, búsquenla. ¿Por qué no leían la palabra de Dios? No sabemos exactamente, pero tal vez empezaron de venir al templo y los sacerdotes empezaron a leer la palabra de Dios cada vez a menos personas, a menos gente, hasta que nadie vino y no tenían ya a quien leer la Biblia, pero ni siquiera para ellos, porque la cerraron y la guardaron. Entonces Josías dijo a los sacerdotes: busquen la ley y tráiganla y enséñenla al pueblo para que la vivamos, los mandamientos que Dios ha dejado, que no conocemos, que hemos olvidado, vuélvanla a traer para que la leamos. Y hermanos, el pueblo de Israel con el reinado de Josías tuvo progreso, tuvo bendición, su vida espiritual creció. La palabra de Dios, hermanos, siempre ha sido algo tan importante para nuestras vidas que no podemos dejar pasar. Y hermanos, hoy en día pasa muchas veces lo mismo. Y ya no digamos en la gente que no conoce al Señor, en cristianos que vamos dejando de leer la Biblia un día y al otro día se nos hace más fácil no leerla, y al otro día hay tantas ocupaciones que no podemos leerla, y pasan 3 días y pasa una semana y la palabra de Dios la cerramos y va al librero y ahí está guardada por días, por meses, y la palabra de Dios no la leemos y no nos alimentamos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, hermanos, el Señor ha motivado a la iglesia para que tengamos estudios bíblicos. ¿Cuántos estudios bíblicos tenemos a la semana? La escuela bíblica dominical, en donde los hermanos maestros se preparan y dan su clase y explican y nos motivan. Y luego, toda la semana, sin un estudio bíblico. Y gracias a Dios que Él ha puesto en la iglesia que tengamos ahora un estudio bíblico los sábados. Y hermanos, la palabra de Dios siempre estará lista para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos lo que necesitamos. Por eso, hermanos, podamos venir los sábados a leer la palabra de Dios, a estudiarla, 1 hora solamente, de 5 a 6. La palabra de Dios. Y hermanos, créanme que con los hermanos que han venido estos sábados, ha sido muy edificante leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla. Y ha sido para mí muy, muy gratificante que vengan los jóvenes, los jovencitos y los niños, y que estén participando y que estén leyendo y que estén abriendo la palabra de Dios y que estén haciendo comentarios de lo que la palabra de Dios enseña. Por eso Josías, siendo un niño de 12 años, no era un hombre de 30, no era un hombre de 50 años, un niño de 12 años, con todo el poder que Dios le dio para estar en ese lugar, dio la orden de saquen la Biblia, búsquenla y léala y enséñenla y vivámosla. Y hermanos, la palabra de Dios siempre traerá para nosotros bendición.
Después de Josías, desgraciadamente, vinieron otros reyes que se olvidaron de lo que había hecho y volvieron otra vez al pecado, a la desobediencia. Y uno de los pecados graves que cometió el pueblo fue la idolatría. Fue buscar ídolos paganos, ídolos de pueblos paganos, traerlos a Jerusalén, traerlos a la tierra de bendición, a la tierra prometida, ponerles lugares altos, adorarlos, sacrificarles, traerles ofrenda. ¡Qué blasfemia tan grande que el pueblo del Señor, los hijos de Dios, estuvieran adorando a dioses ajenos, a ídolos! Por favor, no sabían que la palabra dice que no sirven, que no son nada los ídolos, que no tienen ningún poder, que son no más que algo material, y dejaban los mandamientos del Señor a un lado. Si recordamos que el decálogo, en los 10 mandamientos del Señor, el primer mandamiento que el Señor dijo fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento es: no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni abajo de la tierra, ni en un lugar, ni los honrarás, ni los adorarás. Y hermanos, esos mandamientos los habían olvidado, los habían dejado y no los practicaban. Hermanos, hoy en día existe la idolatría también. Y a veces hay idolatría en el pueblo del Señor. Y no quiero decir, hermano, que sea algo generalizado y que todos tengamos ídolos, pero a veces caemos en algún tipo de idolatría, precisamente por no hacer la voluntad de Dios, por no obedecer a lo que Dios dice, por no atender a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y hoy en día la idolatría, con todos esos pecados de carácter sexual que se han multiplicado tanto y que tanta gente ha sido engañada por el enemigo y que han tomado un camino errado, equivocado, y que a veces golpea la vida de la iglesia y la vida de los cristianos, tratando de arrastrarlos también a esa situación. Y pudiéramos pensar también en el satanismo que hoy en día ha florecido tanto. Adoran a la muerte, pues si ni que fuera la muerte de una persona. La muerte es el paso que damos de esta vida a la eternidad. Y eso adoran, están tan cegados por el enemigo que piensan que es como una persona. Ciertamente que Dios mandó que un ángel viniera y diera muerte a alguien, pero no es una persona. Es el paso que se da de esa vida a la eternidad. Y la gente está desviada y están adorando pues al enemigo. Tantas otras cosas más, hermanos, como el dinero, la avaricia, el deseo de tener desmedidamente cosas, acumular riquezas, acumular todo lo que hay material. A veces se convierten en una idolatría en la vida, aún de los cristianos. Hermanos, el pecado nunca traerá cosas buenas a nuestra vida. Trataba yo de encontrar una imagen que fuera lo más horrenda para que viéramos que el pecado no es algo bueno, para que supiéramos que el pecado no es algo que traerá algo bueno a nuestra vida, sino siempre destrucción. Las consecuencias que trae el pecado a la vida siempre es destrucción de la vida. Y hermanos, el pueblo del Señor, los hijos de Dios, desde los patriarcas, Saúl, David, Salomón, todos los hombres del Señor, siempre el Señor les daba el mensaje para que hablaran al pueblo. Todos los profetas, todos los sacerdotes que había, los reyes, hablaban al pueblo al arrepentimiento, a que volvieran al Señor, a que dejaran su pecado, a que volvieran al camino del Señor, que tenían la palabra de Dios escrita, las instrucciones que había en la Biblia, y no creían y no se arrepentían, sino seguían en su pecado.
Hermanos, recordamos el hijo pródigo, al hijo perdido, de lo que habla el Señor Jesucristo. Y todos recordamos cómo un joven aquel se llevó todo lo que tenía de herencia que le habría de dejar su padre. Y fíjense hasta dónde llega la codicia, el pecado. La herencia se da cuando los padres han muerto. Y el hijo le exigió a su padre todavía vivo: dame mi herencia, porque para mí tú ya estás muerto. Por eso dame la herencia. Y se la llevó y la malgastó y vivió, dice la palabra de Dios, de una manera perdida, malgastando todo el dinero que su padre le había dado, producto de su trabajo. Y cuando no tuvo nada y se encontraba cuidando cerdos en un chiquero, en un corral de cerdos, sucio, andrajoso, maloliente, ahí entonces recordó que en la casa de su padre había jornaleros que vivían mejor que él. Y recordó que todos sus amigos y todos los que le acompañaban cuando tenía dinero, ahora lo habían completamente abandonado. Y tomó la decisión de regresar a su padre. Y hermanos, me imagino a aquel hombre, aquel joven, brincando del corral de los cerdos y saliendo y tomando el camino hacia el hogar paterno. Eso es lo que el Señor quería que su pueblo hiciera, que regresaran, que fueran restaurados por el amor y por la misericordia de Dios. Hijos del Dios verdadero, del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Dios que es amor, alejados, viviendo ahora las consecuencias del pecado. Y hermanos, después de que Dios habló a ellos, que los bendijo, que les dio todo una serie de bendiciones extraordinarias que a ningún otro pueblo Dios le dio, más que a ellos, a su pueblo, al pueblo escogido, al pueblo adquirido, a los hijos de Dios. A ningún otro pueblo les dio leyes, les dio profetas, les dio sacerdotes, les dio su palabra, les dio líderes, les dio hombres como Moisés. Al pueblo del Señor les dio todo eso. Y no obstante, ellos se hundieron, ellos se alejaron en su pecado y en las consecuencias de su pecado. La destrucción, vino Nabucodonosor y destruyó la ciudad, destruyó las vidas, destruyó las familias, llevó personas deportados para que fueran esclavizados, y muchos murieron en la esclavitud, muchos nunca regresaron, muchos nacieron en la esclavitud y ahí vivieron toda su vida, 70 años ciertamente, pero muchos ahí quedaron, muchos murieron ahí. Y hermanos, a veces cuando leemos un pasaje como esto, de que vienen y destruyen y se llevan presos, a veces no alcanzamos a entender la magnitud del dolor, de las consecuencias. Pero si pudiéramos pensar un momento en nosotros, en este momento, que vinieran no sé quién, un pueblo extraño, gentes armadas, y empezaran a atacar nuestras vidas, nuestras familias, y quemaran nuestras casas, y destruyeran el templo, y mataran a nuestros hijos, o se los llevaran presos a un lugar extraño, lejano, mataran a hombres, a mujeres, destruyeran, no quedara nada de la ciudad de Durango. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué haríamos? Y pudiéramos ver y pudiéramos percibir la situación de dolor, de tristeza, de ruina que vivieron ellos. Y debo decirles, hermanos, ayer en el estudio bíblico unos hermanos comentaron, yo no sabía, no había escuchado yo esas noticias, poco veo las noticias, pero dijeron que en unos municipios de aquí del estado de Durango, los que están pegados al estado de Sinaloa, están viviendo ya una situación de violencia extrema, y que por lo menos en 2 municipios, Pueblo Nuevo creo, hermano,
no recuerdo exactamente cuáles son, San Dimas, hay toque de queda. Y la gente ya no puede andar libremente y no puede salir en la noche porque los asesinan. Porque entonces hay, creo yo, supongo, no sé exactamente, guerra entre los grupos criminales apoderándose, tratando de apoderarse de las plazas. Y es solamente una suposición. Si lo hacen allá, ¿qué les cuesta venir y hacerlo aquí en la ciudad de Durán? Ya lo vivimos en el 2010. Había balaceras, había enfrentamientos en todas partes de la ciudad, había muertos, había heridos, había explosiones de granadas. Vivimos muy de cerca, muchos de nosotros, balaceras cerca de nuestras casas, cerca de nuestro hogar. Incluso en los centros comerciales tenían que esconderse porque empezaba ahí la balacera. Ya lo vivimos. Amados hermanos, y si eso sucede ahora nuevamente en nuestra ciudad, y si estamos en ese peligro, y no quiero infundir miedo o pánico, nada, no, solamente estamos viendo la realidad que hemos vivido y que pudiéramos vivir. Y luego no oramos. Y luego no leemos la palabra de Dios. Y pasamos tiempo sin pedir al Señor por la paz de nuestra ciudad, por la paz de nuestro estado. Y no esperemos, hermanos, a tener una situación difícil para entonces doblar nuestras rodillas. Las consecuencias del pecado siempre serán destructivas en la vida de todas las personas. Cuando estaban en Babilonia, lo dice el Salmo 137, que se reunían tal vez en momentos en que terminaban sus trabajos o tal vez algún día que les daban libertad para que salieran a descansar cerca de los ríos. Dicen que los mismos babilonios les decían: ustedes cantaban, ustedes adoraban, ¿y las arpas dónde están? Y decían ellos: las arpas están colgadas, no queremos cantar, no queremos adorar, estamos en esa situación. Recordamos Israel, recordamos Jerusalén, recordamos la libertad que no tenemos. ¿Cómo quieren que estemos alegres aquí? Ahí en el Salmo 137 lo expresa de una manera fuerte el Señor. En Babilonia, en la que Apocalipsis el Señor dijo: la gran ramera, la madre de todas las rameras, por el pecado, por la maldad que había en esa ciudad. Y ahí enquistada, presos, los hijos de Dios, el pueblo del Señor, llevando como consecuencias de su pecado todo eso. Y hermanos, no estamos alejados de situaciones así. Y yo lo he dicho en otras ocasiones y lo digo con mucha pena y con mucho dolor. Hay hijos de pastores que están alejados. Hay hijos de pastores que se hunden en el pecado y que se alejan y que no quieren saber nada ni de Dios ni de la iglesia. Y hay hijos de cristianos consagrados, o por lo menos que parecen consagrados, que participan y que hacen y que dicen y que tienen muchas actividades de la iglesia, y que sus hijos están perdidos. Tal vez porque han llevado vidas dobles, tal vez porque ha faltado integridad, yo no sé. Pero es una realidad que estamos viviendo y les digo, con mucha pena lo digo, porque conozco hijos de pastores alejados del Señor, viviendo vidas completamente perdidas, sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Hermanos, hoy en día vivimos situaciones así. Hace algunos domingos he tenido la necesidad de venirme al templo los domingos en taxi. Y cuando me subo a un taxi, inmediatamente le empiezo a hablar de la palabra de Dios al taxista. El primero de ellos traía el radio a todo volumen con unas canciones
muy fuertes. Y cuando empecé a hablarle, apagó la radio y me escuchó atentamente. Cuando llegamos aquí, le invité a que viniera, que se quedara. Él nunca había escuchado, o por lo menos eso me dijo, de la palabra de Dios. Otro taxista me dijo que él había escuchado algo de la palabra de Dios, que eventualmente había ido a una iglesia. Y hasta me dijo, pues ¿no tiene algún folleto o algo? ¿Cómo no? Le dije. Cuando llegamos aquí, yo entré por un Nuevo Testamento y unos folletos que tenemos ahí, y se los di y le dije, venga, regrésese o quédese. Me platicó algo de su testimonio, de su vida, pues una vida en destrucción, separado de su mujer, sus hijos alejados, viviendo en una soledad absoluta, sin nadie, sin nada, solamente saliendo a trabajar todos los días sin ninguna perspectiva de su vida, sin ninguna esperanza. Y el tercer taxista que vine, en el que me vine, en el taxi, me decía el taxista, cuando le empecé a hablar, inmediatamente se identificó como cristiano y me dijo, yo soy cristiano. Yo fui miembro de tal iglesia y asistía a esa otra iglesia y participaba y oraba y compartía, y me estuvo diciendo todo su testimonio, experiencias extraordinarias que él vivió cuando estaba en la iglesia y cuando participaba, y que era un hombre consagrado. Y le dije, ¿y ahora? Aquí en el taxi, ¿a poco gana mucho? Y no va a su iglesia. No, es que estoy alejado, me alejé del Señor poco a poco y ahora ando aquí. No, le dije, es hora de volver, es hora de que regrese al camino. Y casi lloraba el hombre ese de desesperación por lo que había perdido, y le decía, nunca es tarde para que regrese al camino del Señor. Y lo invité y oré con él. No sé si realmente volvió o no. Me dio su nombre y me pidió que orara por él. Hermanos, siempre el pecado, el alejamiento del Señor nunca traerá nada bueno a nuestra vida. Nunca traerá cosas buenas a la vida nuestra, como lo hizo el pueblo del Señor en aquel tiempo. Pero a pesar de todo eso, hermanos, el amor del Padre siempre se ha manifestado, y la restauración de Dios siempre ha estado en la vida de todos sus hijos. Jeremías profetizó que eran 70 años los que estaría el pueblo de Israel ahí. Y hermanos, muchos de los profetas estuvieron en ese tiempo, vivieron esa época, como Daniel, por ejemplo, que fue deportado siendo muy joven y prácticamente toda su vida, todo su ministerio lo pasó en Babilonia, deportado. No he encontrado un pasaje que diga que Daniel regresó a Israel, a Jerusalén. Posiblemente murió allá. Pero el Padre Celestial, hermanos, levantó a hombres que no eran temerosos del Señor, como Ciro, el rey de Babilonia. Y entonces el Señor motivó a aquel hombre para que dejara ir al pueblo de Israel. Y empezó a formar un grupo y les dijo, regrésense, váyanse los que quieran, regresen a Jerusalén. Amados hermanos, cuando un rey que tiene esclavos los deja ir, para ser libertados de una esclavitud tiene que haber una revolución, una independencia, como en México, que por cierto estamos recordando, violenta, donde hubo muertes, donde se levantaron en armas para poder tener libertad. O en otros países, resistencias pacíficas, pero luchan por años y años y años y décadas hasta que finalmente alcanzan la libertad. Aquí el Señor fue el que les dio la libertad, y por eso a un hombre, a un pagano, Dios utilizó a Ciro para que les diera la libertad y les dejara ir. Y con Zorobabel, el primer líder del pueblo del Señor, y otros, por supuesto, otros líderes, no solamente él, empezaron a traer la primera parte de judíos que regresaron a Jerusalén, a Israel, en donde empezaron a reconstruir sus vidas, sus familias,
Empezaron a reconstruir la ciudad, sus casas, sus huertas, sus siembras, todo lo que habían perdido. Empezaron a reconstruir poco a poco. Con el Señor les ayudaba. El Padre Celestial siempre estuvo dispuesto a ayudarles. Y ahora Esdras, el segundo grupo de personas que vienen, ya Ciro no está de rey, ahora los persas son los que han dominado el territorio, y es Artajerjes ahora el rey, y también les da permiso de que regresen, y también organiza gente que los lleve. Incluso leíamos hace unos días, no sé si se recuerdan, una de las reflexiones de la semana antepasada, si no mal recuerdo, en donde les ofreció gente de a caballo que los llevara y los custodiara hasta que llegaran a Jerusalén. Pero Esdras dijo, no queremos hombres de a caballo, no queremos ejércitos humanos. Si tenemos la protección y la bendición del Padre Celestial, del Todopoderoso, déjanos ir a nosotros solos. Y fueron y no pidieron la ayuda a un hombre, porque confiaban en Dios. Y así regresaron para reconstruir el templo del Señor, el templo de Dios. Incluso les dieron todo lo que se habían llevado como botín de guerra que había en el templo, todos los instrumentos que había en el templo, se los regresaron para que se los llevaran a Jerusalén en la reconstrucción del templo del Señor, hermanos. Hoy en día muchos cristianos, hermanos, viven vidas destruidas, y el templo, que es la habitación del Espíritu Santo, está destruido, está denigrado, está en pecado, está manchado. Y el Señor ha dicho, bueno, muchas personas han dicho que Dios utiliza vidas, aunque estén quebradas, pero no manchadas por el pecado, no sucias, no llenas del pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, a veces es importante hacer un análisis de nuestra vida y ver qué tanta destrucción o qué tanta ruina hay en la vida nuestra, qué hemos perdido, qué nos ha quitado el enemigo, y lo que el Padre Celestial ahora nos ofrece en libertad, en restauración, en plenitud de vida, en gozo, en salvación, en bendiciones, en paz, en armonía, en todo lo que muchas veces perdemos por alejarnos del Señor. Dios siempre está, el Padre Celestial, ofreciéndonos la libertad. Amados hermanos, a veces estamos luchando con situaciones, con pecados, con tentaciones que llegan a la vida nuestra, luchando contra el enemigo. Recordemos que el enemigo ha sido derrotado. Luchamos contra un enemigo derrotado. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nuestra vida ha de ser una vida de crecimiento, de progreso espiritual. Nuestra vida no ha de ser una vida de tristeza, ni de decaimiento, sino de gozo en nuestra vida. Hay muchos cristianos hoy en día que viven vidas de tristeza, vidas arruinadas, vidas destruidas, porque no han tenido todavía la decisión de volver al Padre para que restaure sus vidas. Y siguen viviendo allí en la depresión, en la desolación, en la ansiedad, en la congoja, en el pecado, en las consecuencias de su propio pecado. Cuando Cristo está ofreciendo restaurar la vida de cada uno de nosotros. Estás hablándote el Señor para que restaures tu vida. Es tiempo de confesar entonces el pecado o los pecados. Es tiempo de volver como el hijo pródigo. Es tiempo de ser restaurados. Es tiempo de que el templo del Espíritu Santo vuelva
a glorificar el nombre del Señor. Vuelva a ser el lugar donde el Señor reina en la vida nuestra, hermanos. Confiese tu pecado, reconócelo, arrepiéntete. El Padre Celestial siempre nos está esperando. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice el Señor Jesús, no vienen a un hombre, no está haciendo la invitación un hombre, ni siquiera una iglesia, es Cristo Jesús, el que murió por nosotros. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. El Señor Jesús en aquella ocasión, viendo la ciudad de Jerusalén y acongojado por lo que vivían, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise, como la gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas, y no has querido. Hoy el Señor te está hablando y te está haciendo esa invitación. Ven a Cristo. Dios restaura, Dios repara todos los daños causados por el pecado y por el enemigo en la vida de cada uno de nosotros. Es el Señor el que nos habla y es su palabra, hermanos, la que habla la vida de cada uno de nosotros. Por más alejado, por más hundido que esté alguien en el pecado, el Señor está ofreciendo restaurar. Quizás los que estamos aquí, los que nos ven, puedan decir, mi vida no está destruida, mi vida no está en ruinas, pero quizás necesitamos analizar algo que esté mal, algo que no glorifique a nuestro Dios, que debemos quitar, pero que no podemos, porque quien quita el pecado de nuestra vida es Cristo Jesús. Por eso, aunque sea algo pequeño, pero que no glorifica a Dios, permitamos que el Señor quite eso de nuestra vida y restaure completamente la vida de cada uno de nosotros. Quiero terminar, hermanos, invitando que si alguien no ha recibido a Cristo, de las personas que nos ven a distancia o en el templo, si alguien no ha recibido a Cristo, hoy es el momento en que Cristo le está haciendo la invitación. Dice, yo estoy a la puerta de tu vida y toco. Si alguien abre la puerta, entraré con él, estaré con él, me quedaré con él. Invite a Cristo y recíbalo. Y la otra invitación es para todos nosotros, hermanos, que tomemos la decisión de ser restaurados por Cristo. Podemos decir, bueno, mi vida así está y es en pecado. Ni modo, así le sigo. O tomar la decisión de volver a Cristo y ser restaurados. El himno que cantaron nuestros hermanos que pasaron al frente y que cantamos nosotros también, habla precisamente de esa restauración que el Señor Jesús quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros a cualquier nivel, al nivel que estemos, tal vez con un pecado pequeño. Bueno, si se puede llamar un pecado pequeño. O un mundo de pecados aplastándonos. Cualquiera que sea la situación, toma la decisión de ser restaurado por Cristo. Oremos.